La corrupción, un problema social. Colombia en los últimos años ha sido catalogado como uno de los países más corruptos del mundo, donde los políticos han sido los más lucrados por este fenómeno, ya que sus intereses están por encima de cualquier cosa, inventando leyes para cobrarnos intereses de todo cuanto sea posible, simplemente para cubrir el déficit que ellos han dejado en las arcas del Estado por causa de sus robos descarados. La corrupción es un flagelo que afecta a toda la comunidad, pero sobre todo a las personas de bajos recursos, ya que la corrupción se ha apoderado de las grandes empresas que prestan servicios a los ciudadanos como son la salud, el transporte, la vivienda, el medio ambiente, la justicia, la cultura, y la educación, donde los grandes capitalistas y políticos desvían una gran cantidad de recursos, los cuales lucran sus bolsillos, sin importarles que los directamente afectados seamos todos los ciudadanos. Y cuando nosotros queremos hacer valer y hacer respetar nuestros derechos, la justicia no existe, es lenta y es muy lenta y muy tardía, e incluso dejando delitos impunes cuando son cometidos por altos funcionarios del gobierno, pero cuando el gobierno es quien nos cobra a nosotros, entonces la justicia es rápida, eficaz, ya que está afectando sus bolsillos, sin importar las consecuencias que nosotros como ciudadanos tengamos que pagar, e incluso a muchos los han dejado en la calle. En cambio, cuando los grandes políticos son los que cometen delitos o las grandes personalidades que ejercen mucho poder político y económico en nuestro país, la justicia es pasiva y muchas veces se deja comprar, dejando los delitos impunes y favoreciéndolos e incluso dándoles beneficios. Esto se ha dado porque la corrupción compra todo tipo de autoridades que no tienen ningún tipo de ética, moral ni social, haciendo al lado los valores como la honestidad y la honradez, que se les infundó desde la niñez en sus casas y en las escuelas. El país entero se ha venido deteriorando en varios aspectos y por encima se resalta el deterioro social causado por la expansión de la corrupción que nació de la pérdida de valores, el debilitamiento de la educación y el comportamiento de distintos gobiernos que han sido indiferentes ante este problema. Pero nosotros tenemos la culpa, pues por elegir a estos maleantes como gobernadores y legisladores, quienes eligen a las autoridades judiciales a su conveniencia y nosotros así nos convertimos en sus cómplices. Nosotros no elegimos a conciencia, no elegimos a personas que realmente quieran luchar por los beneficios de nuestro país y sobre todo que luche contra la corrupción. La corrupción es un fenómeno que atraviesa el funcionamiento de instituciones del Estado. La corrupción no es simplemente un fenómeno jurídico o un tema exclusivo de la economía. Es también un fenómeno social o un conjunto de prácticas que se ponen en juego en la vida cotidiana de las personas y ello incide poderosamente en el debilitamiento de la educación. Los actos más corruptos suceden en el sector público y en el privado a nivel nacional. El enriquecimiento ilícito por medio de robo directo de los bienes públicos o el pago de sobornos a algún funcionario. Estos constituyen como los actos más corruptos y más groseros y más visibles. Pero también hay corrupción cuando los funcionarios, los políticos, los representantes, los delegados, los contratistas actúan impunemente y en contra del bien común, por violación o incumplimiento de reglas, leyes, contratos, calendarios, presupuestos, costos o normas de calidad y con abuso de autoridad mostrándonos este gran problema social llamado corrupción. Muchas gracias, hasta pronto.